Por iniciativa de la compañera Isa Valdés, vamos a iniciar un ciclo de conferencias de distintos temas, no solamente temas laborales, sino de distintos temas de interés de los trabajadores, porque los trabajadores no solamente debemos saber defendernos, sino debemos tener también un amplio conocimiento de los diferentes temas y sucesos que han ocurrido en Panamá, como este de la charla de hoy, que es relacionado al 9 de enero. Pareciera tarde, pero no lo es. Uniplas ha venido participando con la UGT por varios años en los actos del 9 de enero. Muchos de nosotros somos del interior y no teníamos, tal vez algunos, ni remota idea qué sucedió el 9 de enero en Panamá. Tal vez algunos que en el 64 yo tenía como 13 o 14 años, por ahí, creo que menos. Estaba entrando, creo, a la secundaria cuando se dieron los sucesos del 9 de enero, que a propósito se dieron en esta área de aquí. Yo no lo llegué a conocer, pero aquí en esta lomita, atrás de estas instalaciones, quedaba el Hotel Tivoli, que era un hotel donde los norteamericanos hospedaban a los ejecutivos, a los generales, a los coroneles que venían aquí a la zona del canal. Esta área, ninguno de nosotros en esos tiempos podían entrar a estos lugares. Entonces, el 9 de enero se celebró, ya pasó, pero a Isa se le ocurrió que deberíamos comenzar a hacer una serie de charlas de distintos temas, de acontecimientos que han ocurrido en Panamá y que podían servirnos a nosotros para tener mayores conocimientos de la vida de nuestro país, porque, o sea, Panamá no surgió de la nada, ¿no? Tuvimos asociados a España, tuvimos asociados a Colombia, de repente hubiéramos sido colombianos, hubiéramos sido españoles, hubiéramos sido franceses, si los franceses no hubieran fracasado en la construcción del canal. Tal vez hubiera sido mejor Moisés, ¿no? Pero los franceses fracasaron en el canal, los norteamericanos llegaron a acuerdos, no les voy a tomar toda la charla, pero llegaron a acuerdos con algunos extranjeros y malos panameños, porque hay libros que hablan de eso, y decidieron el tratado que dio origen a la construcción del canal en 1903, ¿no? Ustedes saben, el canal se inauguró en 1914, pero bueno, esos temas que nosotros vamos a tocar en charlas de un día, de 2 días, aparte de los seminarios tradicionales que se dan acá, es lo que nosotros en esta ocasión comenzamos con Uniplas. Posteriormente van a venir otros sindicatos afiliados a la UGT, pero esta es una charla que Uniplas ha preparado precisamente para nuestros afiliados de Uniplas en la UGT. Así que tenemos en la tarde de hoy, no es porque es mi familia, pero lo conocí ya grande, no lo conocí en la niñez, pero somos familia, es hijo de un tío mío, es macaraqueño, yo soy chiricano, ¿no? No pregunten eso cómo fue. Pero fue, ¿no? Y lo tenemos aquí en el día de hoy. Moisés es escritor, ya pueden ver que tiene una cantidad de libros que ha escrito en el país, pero a mí el que más me gusta es el que decía: el que tiene tienda, que la atienda. De todos los libros que ha escrito Moisés, el que a mí me gustó, el que tiene tienda, que la atienda, porque no nada más el que tiene tienda, sino que debemos atender a todos como si fuéramos parte de esa tienda. O sea, la UGT, Uniplas, es una casa donde todos nosotros tenemos intereses. Entonces, esa analogía como que cae ahí, y me gusta más ese libro que cualquier otro libro de los que ha escrito Moisés. No los he leído todos, pero
Sé que Moisés ha sido escritor, tiene un bagaje cultural muy amplio y lo hemos traído hoy. Él no es charlista, no es conferencista, pero teníamos otra conferencista que se accidentó y no pudo estar hoy, entonces lo invitamos a él para que nos hable sobre el 9 de enero. Yo sé que él tiene los conocimientos sobre el 9 de enero y vamos a iniciar esta charla dándole la oportunidad a Moisés para que nos hable un tanto del 9 de enero, porque él siempre ha estado también en las actividades del 9 de enero y de cualquier otra lucha social que haya en el país. Los 1 de mayo siempre acompañan a los trabajadores, se acerca el 1 de mayo, también se acerca el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que queremos que todos ustedes y los compañeros también participen de esas conferencias que damos en esa fecha. Así que bienvenidos todos y estamos prestos a escuchar al compañero y amigo y familia Moisés Pinzón Martínez. Yo soy Aniano Pinzón Real, soy de otra realeza. Así que sin más preámbulo, Moisés. Muy buenas tardes, compañeros. Voy a entrar de una vez en materia. Primero, muchas gracias por invitarme a esta digna organización con muchas perspectivas y que tiene una gran incidencia y madurez ya en el movimiento de los trabajadores, del cual yo me digno representar desde el punto de vista como intelectual que he sido toda la vida. Así que ahí estamos. Lo primero que yo quiero es establecer el parámetro del 9 de enero, que es el producto de una acumulación, como dice Aniano, histórica. Entonces nosotros no podemos hablar del 9 de enero en función de si fueron los estudiantes, las cosas que ya sabemos, porque se consiguen fácilmente, ¿no? Si le pusieron la bandera al otro, es cómo llegamos a esa realidad, cómo fue posible que ocurriera una manifestación de tal magnitud en donde el pueblo panameño, desde Darién hasta Chiriquí, se manifiesta de una manera solidaria y de una manera agresiva y de una manera actuante, no humillante. Entonces, existe un proceso. El 9 de enero significa, en términos teóricos, sociológicos, la culminación de la conformación de la nacionalidad panameña. La nacionalidad panameña por primera vez el 9 de enero hace pie como un fenómeno global total. Eso no había ocurrido antes. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Entonces, para poder darnos cuenta primero de cómo llegamos ahí, necesitamos plantear 3 premisas importantes para que nosotros, porque todos ustedes son dirigentes. Entonces se trata de tener las herramientas como dirigentes para poder analizar los fenómenos en cualquier circunstancia, poder explicarlos incluso. Entonces existen 3 herramientas básicas en las ciencias sociales para poder analizar cualquier circunstancia, en cualquier estadio de sus relaciones. La primera son que los principios y leyes sociales básicas de obligatorio entendimiento tienen que ver con ningún proceso de transformación se efectúa sin que antes las fuerzas de vanguardia, ustedes, aprendan todo lo necesario de las fuerzas conservadoras que han aportado a la sociedad. Y vamos a poner un ejemplo, que son dirigentes, ¿no? Hace 30 años nuestros dirigentes no tenían la capacidad que tienen ustedes, ¿no? Ustedes son mejores que ellos, no nos equivoquemos. Eso no quiere decir que no tengamos el respeto de todo lo que ellos hicieron para poder que nosotros tengamos vigencia. ¿A qué me refiero?
No es cierto, y vamos a otro estadio del análisis de este fenómeno, no es cierto que nosotros como dirigentes podemos ir a negociar un contrato colectivo yendo en pantuflas, o hablando como sea, o sin conocer las leyes. Y todo esto requiere de una formación cultural superior, en donde tú te tienes que mirar de tú a tú con el dueño de la empresa, en donde nosotros ganamos $300 al mes y ellos ganan 10.000. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar eso si nosotros no hemos elevado nuestro nivel cultural para poder entender los fenómenos? Y eso no es un proceso fácil. Esa es parte de lo que hemos ido logrando a lo largo del desarrollo de la nacionalidad panameña y a lo largo de los mártires del 9 de enero, que nos dan esta vigencia, esta calidad y ese prestigio. Estos mártires y los sucesos del 9 de enero son parte de una realidad de maduración de nuestra actitud, de nuestro valor. Entonces, lo primero es eso. No podemos lograr ninguna transformación si nosotros no la aprendemos todos los elementos positivos que la clase en el poder o conservadora tiene. El segundo factor de este mismo tema es ningún proceso de transformación se efectúa sin que exista el apoyo de uno de los intereses internacionales contrapuestos o nacionales. Ningún proceso. Tiene que haber eso. Esto lo comento porque la independencia de Panamá y todos los procesos que nosotros hemos tenido ha sido con el apoyo de grandes potencias que están en confrontación, pero nunca fue distinto. Estados Unidos no se pudo independizar más si no hubiera tenido 10.000 soldados franceses y la naviera francesa protegiéndolo. Entonces, yo digo eso porque a nosotros, las clases en el poder conservador, nos tratan de denigrar nuestra capacidad de lucha porque no, a nosotros los gringos fueron los que nos independizaron. Eso no es cierto. Aquí hubo un acto de valentía, de honor, de orgullo e incluso de inseguridad. La gente que tuvo en la independencia tuvo ese fenómeno. Siempre en todo proceso hay el apoyo. A lo interno pasa lo mismo. Yo no sé si es prudente comentar el tema de los problemas internos sindicales, ¿no? De que al empresario hay empresarios que le interesa que nosotros hagamos el trabajo sindical. Porque la gente que no está sindicalizada y que maltrata a los obreros y a los trabajadores, ¿no? También son una competencia desleal a las grandes empresas o a las empresas que sí tienen compromiso con los trabajadores. Entonces ya hay intereses que nosotros en nuestra madurez y calidad necesitamos saber aprovechar, pero si no tengo el nivel, el vocabulario, el manejo, yo no puedo entenderme con esos líderes empresariales que me van a ayudar a desarrollar el movimiento sindical y a que nosotros prosperemos. El tercer factor que nosotros tenemos que tomar en cuenta en cualquier análisis, y todo esto lo voy a llevar el 9 de enero. Nosotros vamos a ir ahora mismo y vamos a desembocar en el 9 de enero, ¿no? Toda transformación obedece a 3 requisitos. Esto sucedió el 9 de enero. Y los de arriba no aguantan, están en pelea, ¿no? ¿Cómo es posible que el representante más importante de la burguesía y del empresariado panameño, Roberto Chiari, rompe relaciones con Estados Unidos? Eso no es chichapiña, eso no es que el tipo llegó y porque lo presionaron nada más, había la presión social. Pero eso no fue suficiente. En otros países, nosotros sabemos que esto se resuelve con barranco de muerto y nadie hace nada. El hecho que el presidente de la República haya actuado de esa forma implica grandes conflictos de intereses. Por eso las transformaciones se dan cuando hay eso, y el 9 de enero es un hito de transformación. Segundo factor de rompimiento y de transformación es que los de abajo ya no queremos seguir jodidos. La masa panameña había llegado en el 9 de enero a una maduración de sus intereses. Masivamente, todos los sectores, como producto de lo que ahora yo voy a desarrollar,
de una maduración de esa nacionalidad y que desemboca el 9 de enero con una certeza en donde los genes del país son transformados de una manera dura y firme y dolorosa. Y 3, existen en los sectores liberales que buscan las transformaciones un alto nivel de organización real. El 9 de enero no se hubiera podido dar si la FED, por ejemplo, no hubiera tenido la increíble evolución orgánica que había a nivel nacional, porque por ahí fue que fluyó todo el proceso de propaganda y desencadenamiento del fenómeno. Había una organización. La FED, ¿qué es? Para que los compañeros... La FED, que es la Federación de Estudiantes de Panamá, que ahora vamos a ver en qué momento se funda y cómo va rompiendo con los esquemas liberales y conservadores. Esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, eso que nosotros escuchamos de que eso fue un movimiento espontáneo, eso no es cierto. Como estoy manifestando aquí, nada es casual. Y estoy poniendo las reglas científicas que definen y que nos permiten a nosotros analizar en qué consisten los fenómenos y cómo evolucionan. Ahora, esto que estoy hablando aquí lo vamos a desarrollar en torno a la nacionalidad panameña y espero hacerlo de la mejor forma en estos términos. Por último, aquí hay un denominador común. Todos los problemas que existen en la sociedad tienen una base de fundamentación económica. Nosotros no estaríamos aquí si no estarían pagando $2.000 mensuales, 1.500 y todo lo demás. Claro, en el camino ya nosotros sabemos que la empresa, después que nosotros despuntamos como dirigentes, nos vienen a pagar para quitarnos de ahí. Y cada uno de ustedes sabe lo que eso significa y ha tenido que confrontar esa agresión. Y eso es parte de la madurez orgánica. Pero si cada uno de ustedes se pone un precio, las empresas corriendo cuánto quieren para que te salga de la UGT. Y nosotros ya conocemos ese fenómeno. Ya conocemos un poco de gente que además vienen, nos pagan todos los 30 años de servicio para que te vayas y tú corres a cogerlo. Y tú no le puedes decir a una persona, a un dirigente que no coja los 60, 70 mil dólares, por mucho que le explique que después va a estar limpio, como mucho que yo los conozco. No lo entiendes, tú agarras la plata, te fuiste y perdiste el liderazgo, perdimos la maduración histórica, pero como organización que tiene raíces, siempre van a venir mejores, como es lo que está pasando ahora. Con ustedes aquí presentes. Y todo lo que hay detrás. Los empresarios y la dirigencia conservadora creen que comprándonos a los dirigentes resolvemos el problema. Escuchaban el problema de Perú, ahora que el ministro del Interior dijo que eran 8.000 los dirigentes que tenían el país revuelto. Lo que no entiende es que esos 8.000 dirigentes tienen debajo toda una estructura de fundamento en donde quita uno aparece otro. No resuelves nada actuando de una manera confrontativa. Yo no he vivido en Alemania, pero voy a poner el ejemplo de lo que he escuchado siempre. En Alemania las empresas negocian positivamente con el movimiento sindical y se sienta la dirigencia del movimiento sindical en la mesa de socios, de directivos, para resolver los problemas de la empresa. Estamos hablando del más alto grado de nivel, de entendimiento de las relaciones obrero-patronal, en donde la gente, y tanto la dirigencia sindical como la dirigencia empresarial, están entendiendo ese fenómeno. No es como la secretaria, una de las directivas de CONEP, que la otra vez manifestó que cómo fue que nosotros fuéramos a tomar el agua del río de una manera despreciativa. Estamos hablando de una clase empresarial igualmente inculta. Creen que tienen cultura. Ahí es donde ya nosotros nos estamos ganando. Ahí es donde la clase obrera en Panamá viene demostrando que tiene una calidad superior a la de la clase conservadora. Pero es un proceso, sigamos el proceso. Entonces sigo. Entonces la base es económica. Quiero anotarle algo más interesante todavía. Ese fenómeno de que hay un denominador común
que tiene que ver con la economía es también un problema familiar. Los problemas románticos, los problemas de familia, un problema económico en su raíz primaria. Usted tiene un problema en su casa, busque el problema económico y se va a dar cuenta que ahí nació todos los conflictos de no entendimiento. Entonces, el denominador común, este que estoy poniendo como última parámetro de análisis, es fundamental siempre tenerlo en cuenta. Todos los problemas sociales que nosotros tenemos están fundamentados sobre criterios económicos. Eso no quiere decir que lo que mencioné ahora no dejan de ser importantísimos. Estamos hablando que a la hora del análisis, como efectivamente ya nosotros sabemos por el nivel evolutivo que tenemos, es un conjunto de factores que yo los voy ordenando hasta que van saliendo las respuestas, que incluye cada uno de los elementos y reglas que funcionan. Bien, vamos entrando en materia entonces. Entendiendo la dinámica legal de las leyes sociales que impulsan y nos hacen a nosotros movernos y actuar, quiero hacer un paréntesis, un poquito para atrás. Si en Puerto Rico tuvieran todas las reglas y leyes que cualquier estado en Estados Unidos tiene derecho, Puerto Rico no estarían peleando ahora mismo independencia. El problema es que los tienen sometidos, humillados. Entonces, ¿cómo se lidia ese tema? Ese es el tema. Lo que pasa es que ahí es donde se va creando, como producto de esas confrontaciones, y como decía Aniano, que nosotros hubiéramos sido franceses. Pero, ¿qué sucedió? Vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué no somos griegos? Ahí le dan un poquito más adelante. ¿No? Por las confrontaciones de intereses económicos. Bien, entonces entramos en materia en la conformación de la nacionalidad panameña, que termina como conclusión en su maduración el 9 de enero de 1964. Bien, primeramente tenemos que darnos cuenta de cómo fue nuestra independencia. Constantemente nos bombardean, que somos cobardes, nos independizamos gratis, esto, lo otro, es totalmente falso. Panamá y los panameños hemos demostrado un nivel de valentía, de orgullo y de arrojo increíble. Y vamos a ver los detalles. Primero, Kivian, voy a mencionar muy por encima los detalles. Kivian, Urracá, Bayán, que fueron generando criterios de lucha interna, de bravura. No fueron precedentes nuestros de cobardes, fueron precedentes indígenas y mestizos de un alto contenido de valores e ingenio. En el camino, la nacionalidad panameña tiene un mérito también increíble. La primera bandera de independencia en América fue un panameño el que las levanta, Diego de Almagro el Mozo, que era un mestizo, nacido en Panamá, criado en Panamá, en donde Diego de Almagro le da por herencia la gobernación del Perú. Y por negro se la quitan 2 años después. Estamos hablando de un fenómeno de racismo en su máxima expresión. Imagínate un mestizo metido ahí. Le tenían que entrar palos tarde o temprano, no iba a durar mucho. Y en medio de eso la rebeldía y la confrontación. Fueron las primeras confrontaciones en América. La levanta un panameño, nacido en Panamá. Perdón, un panameño no, un ismeño. Un ismeño, nacido en el Istmo. En ese mismo proceso evolutivo, la insurrección comunal que hubo en Uruguay en 1700, porque lo de Diego de Almagro fue entre 1541 y 1542 que fue gobernador. Imagínate, 1 año nada más fue gobernador del Perú. Y lo liquidan. Y en eso viene la insurrección. Posteriormente vino la insurrección de los comuneros, en donde fue un panameño criado y nacido en Panamá, esta vez sí, un criollo. Es decir, un criollo era un español nacido aquí. Un blanquito, pues. No un mestizo, eran los criollos. Un criollo panameño fue el que dirigió esta insurrección en Uruguay, José de Antequera y Castro. Y según Germán Arciniega en el libro Los Comuneros, Monpox, que era el segundo de Antequera y Castro, también era panameño, dice José Arciniega en su libro Los Comuneros. Allá en Colombia dicen que es colombiano y hasta hay una ciudad que se llama Monpox, una región.
Entonces la otra vez hasta me plantearon, no, pero es que yo tengo entendido que es colombiano, no, pero yo tengo entendido que es panameño. Ahora, yo no lo menciono mucho porque queda en duda, ¿no? Pero ante Kelly Castro, que era el dirigente máximo de la primera insurrección física de independencia en 1721 a 1724, por ahí, un panameño. Estamos hablando de cosas significativas cuando salen dirigentes de esa magnitud, porque existe una base. El hecho que usted tenga aquí no significa que no haya detrás de ustedes miles de dirigentes más para abajo. Ustedes son el sumus de esa realidad. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no interpretamos ese fenómeno. No lo vemos porque es como todo, en la vida diaria, en el boxeo diario, no nos damos cuenta de la calidad de lo que cada uno de ustedes representa. Bien, con esos antecedentes surge la independencia, sin todavía tener una nación, pero sí entendiendo un interés económico. ¿Se acuerdan que puse como denominador común la cuestión económica? El interés económico es que ya nosotros entendíamos que éramos un centro de paso. La gente venía por aquí, se iba, recogía su platito y se iba. ¿Quiénes quedaban? Los valientes. ¿Quiénes quedaban? Los que empezábamos a... Pues puede que nos digan que no teníamos ninguna alternativa para irnos del país, pero no importa, porque tengamos alternativa o porque no, nos quedábamos los que empezamos a amar nuestras raíces. El que no se iba. Entonces éramos un área de tránsito histórico. Venían y se iban, pero nos íbamos quedando. Nuestros antepasados se fueron quedando. Y se fue generando un sentido de raíz territorial, que es el primer factor de nacionalidad. Poema número 1. Con semillas madurando. Hace 200 años nacimos, con semillas de siglos madurando. Igual que hoy, los de ayer partieron, tras otras fértiles tierras se encontraron. Pasaron por aquí, solo se quedaron románticos enraizados. Lugar inhóspito del trópico, un instante de abandono y la selva engullía lo trabajado. Divino paraíso solo para valientes, casta especial de soñadores, múltiples grupos de genes diferenciados. Vinieron del norte caminando hacia el sur, únicamente permanecen los amantes, adaptados a la inclemencia, a la ferocidad del medio, en la tranquilidad por la paz de bucólicas vidas, afanosas en la cooperación, la solidaridad, ansiosas en amar al prójimo. Pero en el camino también fuimos entendiendo que el valor económico de nuestra sobrevivencia dependía del tránsito. Y en el camino ese tránsito se fue entendiendo que tenía que ver con el canal. Porque Carlos V fue ya en 1500, ya había manifestado que un canal interoceánico tenía perspectiva. Estamos hablando de 1500, Carlos V. Entonces ya nosotros empezamos a aprender que nuestro recurso era ese y esa posibilidad que con el transcurrir del tiempo, esa perspectiva fue enraizando en cada uno de nosotros y nuestros antepasados. Pero la independencia, fuera de ese entorno, no se da por cobarde. Cientos de panameños fueron a combatir al ejército de Simón Bolívar, al ejército de Bolívar. De ahí surgieron generales y héroes. José Domingo Espinar, como general, surge de esas batallas. Tomás Herrera, y hay uno por aquí que es incluso héroe de la independencia de Perú, José Antonio Miró Rubini, héroe del Perú, que además participó en Junín y venía en la guerra, fue capitán y en la batalla de Ayacucho fue ascendido a teniente coronel y designado héroe, porque no fue que fue porque simplemente era un payaso allá, en el tipo de combate directo, panameño, oriundo de Penonomé, ¿no? José Antonio Miró Rubini. Entonces, esta realidad indica que nosotros nos ganamos nuestra independencia a sangre y fuego.
Que después que fue derrotada los ejércitos españoles y que estaban débiles en todas partes, soplarlos para que se fueran, era un hecho con alguna relativa facilidad, pues eso no quiere decir que no era delicado, porque todavía seguían las tropas aquí españolas. No quiere decir que era fácil, pero podemos entender que el hecho que nosotros adquirimos la independencia inmediatamente, nuestros intelectuales, no por cobardía, sino por inteligencia increíble y sagaz, entienden que nosotros teníamos dos opciones, cola de león o cabeza de ratón, y decidimos ser cola de león. Y fuimos conscientemente, con orgullo, a ser parte de la gran Colombia. Eso es un acto de increíble calidad intelectual de nuestros dirigentes. Evidentemente yo tengo que anotar algo, los españoles asesinaron el 90% de la intelectualidad en el sur. En Panamá no sucedió eso. Así que nuestra intelectualidad quedó limpia. En el sur fueron asesinados en la guerra o en sus casas los españoles sobre una cruenta represión. 200 años después que nos estamos hoy liberando de ese fardo y de esa ancla de aquel momento. Poema número 1. Oficiales y héroes. Los realistas sangraron el sur, tierra arrasada a los intelectuales, lectores ilustrados en la clandestinidad. En el Istmo no sucedió, al contrario, hermanados fuimos en su ayuda a barrer el continente del servilismo, limpiarlo de la dominación infame. Cientos de ismeños lucharon y ofrendaron su sangre en Boyacá, Carabobo, Ayacucho. El sello sureño de la franja se patentaba con gloria de trompetas. Oficiales y héroes surgieron de las entrañas del ejército libertador. Espinar, Rubini, Herrera, y de las bendiciones del obispo de Maracaibo, el veragüense Rafael Lazo de la Vega. Casi un siglo antes, un criollo nuestro, José de Antequera y Castro, dirigió en Paraguay la luminosa emancipación de los comuneros. Y mucho más atrás, Diego de Almagro el Mozo, mestizo ismeño, levantando las primeras banderas de libertad en el continente. En Panamá no sucedió, curiosamente. Aquí en Panamá la intelectualidad quedó limpiacita. Quiero hacer notar que al final, yo escribo aquí que es necesario una organización también para la independencia. En ese momento habían los factores. Primero, Francia había invadido España. Así que España está extremadamente débil. Si no hubiera sido por eso, nosotros no nos independizamos, no hubiéramos podido lograrlo. No hubiéramos podido. Así que España quedó totalmente debilitada en su estructura administrativa y de control. Y segundo, ya producto de la Revolución Francesa, los ramales orgánicos de la estructura política que garantizó la independencia y el traspaso del feudalismo al capitalismo, que fue lo que sucedió en ese momento, ya existían masivamente en América, que eran los masones. La estructura orgánica que tramita la independencia del mundo, del feudalismo al capitalismo, fueron los masones. Ojo, ya no tienen esa vigencia, y ahora es el movimiento sindical que tiene vigencia para la transformación. Son ustedes. Aquí está la estructura orgánica que permite las transformaciones. Ya no es los masones, pero en aquel entonces era la masonería. Por eso que ustedes cuando están leyendo encuentran, no que Simón Bolívar era masón, no que Belisario Porra era masón, porque era la estructura que funcionaba igualito que ahora en medio del secretismo para transferir la información necesaria para evolucionar los cuadros revolucionarios de aquel entonces, para transferir toda la información de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, que eran libros que ocurrían clandestinos. Al que agarraban con un libro de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, lo mataban de una vez por traidor en aquel entonces. Era prohibido. Entonces era la estructura masona la que se la pasaba entre la intelectualidad. Entonces estamos hablando que no solo en América del Sur,
Y no en Estados Unidos también pasaba lo mismo, ¿verdad? Fue la masonería, la estructura, repito, orgánica que definió las transformaciones revolucionarias. En esta época ya la masonería no tiene esa vigencia, por mucho que se desgañitan por querer regresar a ese nivel de gloria, de poder, pero ya es el movimiento sindical, la base de sustentación de la transformación. Demostrado el 9 de enero también. Ojo con eso. El movimiento sindical tuvo que ver, lo que pasa es que en segundo plano, pero tuvo que ver. Entonces, bien. Entonces, en ese contexto se da la independencia. Empezamos ya a sentirnos con algún nivel de nacionalidad. Ya entendíamos mínimamente, tanto en los arrabales como en la dirigencia, aun siendo de la Gran Colombia, que teníamos un sentido de nación que además estaba vinculado económicamente a la línea de tránsito y a la perspectiva de que eso se mejorara. Ese era el amarre económico. Insisto que el denominador común de cualquier proceso es económico. En ese evolucionar ya de la nacionalidad panameña, todavía en realidad no éramos nación, pero ya íbamos en ese camino. Surge entonces los primeros conflictos, porque apenas muere Simón Bolívar, la Gran Colombia desaparece y quedamos nosotros amarrados a una estructura conservadora hasta ahora que ganó Petro, violenta, cruel y asesina. Gracias a Dios nos independizamos, nos separamos. Si no, yo a lo mejor hubiera sido el Popeye del Sur o el Capo del Norte, ¿no? O un jefe guerrillero, porque no hubiéramos tenido alternativas. Y los gobiernos desde entonces de Colombia se han manifestado por un cinismo y una crueldad extremadamente alta. Y así nos trataron hasta la independencia, porque la gente dice, pero ¿por qué se independizaron? Que nos tenían contra la pared. Nos tenían en una absoluta ruina, extrema, peor que la feudal. Y nosotros entramos a ese colectivo de la Gran Colombia con un sueño increíble. Estamos hablando de una intelectualidad que no fue asesinada por el feudalismo español, que entra a ser parte de una estructura política de país y de nación, que el único que creía en eso, escribo yo por ahí, era Simón Bolívar y a lo mejor nosotros. Más nadie en el sur creía en la Gran Colombia. Bolívar y nosotros. Evidentemente porque fueron asesinadas la intelectualidad. Y el único que tenía mucho en la cabeza para poder a lo mejor remontar una situación tan difícil de desarrollo sin una base de entendimiento con calidad era Sucre, y lo asesinó. Así que eso quedó de guarda. El mariscal Sucre. Y es asesinado. Así que Simón Bolívar quedó sin relevo. Y para abajo todos los cuadros. Cuando tú vas a Estados Unidos, Washington estaba rodeado de intelectuales, científicos. Simón Bolívar estaba rodeado de cuadros militares y en general con limitaciones culturales tremendas, porque, repito nuevamente, el feudalismo español asesinó en combate o en sus casas al 90% de la intelectualidad del sur. Panamá no sucedió eso. Bien, pero éramos un país muy pequeño, 200.000, 300.000 habitantes había en Panamá. Entonces, ¿cómo podíamos hacer con Colombia? Porque después que se deshizo la Gran Colombia quedamos amarrados ahí y cóchole a pulear. Y en ese entonces nosotros tuvimos 4 intentos de separación, ¿no? Incluso apareció el Partido Negro, Liberal Negro, de negros, ¿no? Y la figura de Justo Arosemena, que es el creador real, el fundador intelectual de la nacionalidad panameña ya en su cimentación. Evidentemente hay actores en el camino, muchos, ¿no? José Domingo Espinal, por ejemplo, dirigió un movimiento de querer reconstruir la Gran Colombia, no pudo. Donde quienes apoyaban a José Domingo Espinal, los arrabales. ¿Por qué? Porque el tipo era mestizo. ¿Cómo se llama el señor de la guitarra?
Estamos hablando de un coronel mestizo. Entonces estamos hablando también de una época en donde la esclavitud y el racismo eran patentes, no importa que nos hubiéramos independizado. Justo Arosemena, por ejemplo, que además es el desarrollador de la nacionalidad panameña, era un activo antiesclavista, tanto que a nivel internacional lo reconocieron con méritos. Estamos hablando de información que uno la busca en internet y sale fácil, porque queremos llegar al 9 de enero. No los detalles estos, estoy mencionando los detalles para que nos ubiquemos en el contexto de qué tan grande es la formación que ustedes tienen en su cabeza y en su dignidad. Porque ustedes obedecen a esa dignidad, aunque no la tengamos muy clara, está ahí. Porque así funciona la historia de los acontecimientos sociales. Entonces estamos hablando entonces de que en ese camino de 3 separaciones aparece entonces Justo Arosemena y por primera vez el primer acto de enfrentamiento con el imperio naciente de los Estados Unidos, que es cuando en 1950 se inicia la construcción del ferrocarril, que termina en 1855. De 1850 a 1855 fue la construcción del ferrocarril, que todos sabemos que fue un hito del desarrollo internacional, no solo en Panamá. Si nosotros tomamos en cuenta, no entro ahí porque es desgastante y queremos llegar al 9 de enero. Llega el 9 de enero parado, no de rodillas. Entonces, la construcción del ferrocarril surgen las primeras manifestaciones obreras, es decir, nuestro tatarabuelo fue en ese entonces, fue las primeras manifestaciones obreras, fueron las primeras manifestaciones del futuro de clase política que va a definir el desarrollo del país y de la nación. También en el ferrocarril aparecen los primeros policías privados, gringos, metiéndose, y evidentemente las primeras confrontaciones, de donde nacen ya los problemas de la tajada de sandía que todos conocemos. Pero el nivel de abandono que nos tenía Colombia era tal que Rufino Cuervo, a final de ese periodo, de ese siglo, es lo que ya también nosotros conocemos, que el que quiere conocer a Panamá que venga porque se acaba, porque esto estaba en la ruina. Entonces la guerra de los 1000 días, que es la que camina ahí, el asesinato de Pedro Prestán, el surgimiento del Partido Liberal Negro, ¿no? los hitos de independencia, van generando una maduración de entendimiento de que nuestra realidad económica está vinculada al tránsito, cada vez más. Y cuando eso llega, la oportunidad inmediata del canal francés, es evidente que nosotros esperamos todos, tanto la burguesía, los empresarios como los otros, y que esperando las grandes fortunas porque que nos alivien nuestra necesidad, cosa que no ocurrió por 1000 razones que, repito, ya ese es tema de otra charla. Entonces, en este camino aparece la guerra de los 1000 días, y después que se resuelve la guerra de los 1000 días, que no tiene mucho que ver con la independencia de Panamá, pero sí es un factor casual que ocurre previo a la independencia, en donde es Belisario Porras el constructor de la administración del país, porque estamos hablando ya de Justo Arosemena, el constructor de la nacionalidad. Habla Belisario Porras, como vamos a identificar, el constructor de la administración. Un tipo que nace en Los Santos, mi provincia, porque de acuerdo, en mi provincia en 1871, cuando él nace, ¿qué podía hacer? ¿No? Caseríos. Y él se va a estudiar a Colombia, adivinen, no agricultura, no biología, ya estamos hablando de un loco. El tipo va a estudiar ciencias políticas Colombia, imagínense. ¿Qué se ha visto? ¿No? Pero ahí está el resultado. Acabó siendo la figura insigne de la construcción de la administración de nuestra nacionalidad. Pero bien, en medio de la guerra de los 1000 días, donde él aparece como un gran dirigente, y en la derrota producto de la intervención gringa, porque sí tiene que ver la construcción del canal con la participación gringa, pero no es una cuestión como todos creemos y que es así porque tiene que ser así y camina. No, hay toda una serie de contradicciones. Y
Belisario Porras estaba exilado y es fusilado Victoriano Lorenzo, tenemos que tomar en cuenta que meses después que eso ocurriera, fue la independencia en medio de una situación, el batallón Colombia estaba aquí, y estamos hablando de una situación en donde te fusilaban de una vez, no importa quién fuera. Y el barco Boyacá y Colón. Sí, te fusilaban de una vez, eso de que los tipos hicieron eso porque estaban defendidos, no, hubo acto de valentía. Lo interesante es que tanto los liberales que estaban aquí como los conservadores estuvieron de acuerdo en esa separación. No fue que hubo una pelea de que los conservadores como quieren presentarlo y que no, que se independizaron después que fusilaron a Victoriano. No, con el respeto que me tiene Victoriano. Él era un guerrillero, un general que merecía todo el respeto. Pero los manejos de la política y la cuestión estaban en Belisario Porras, no importa, estaba exilado. Pero eso no quiere decir que no había los vínculos y el desarrollo de los liberales. Nosotros estábamos en Panamá en una situación de desesperación y como planteé en las reglas originales, las independencias y las acciones de transformaciones tienen un denominador común que es la economía. Todos creíamos que iba a venir la bonanza con la construcción del canal por los gringos. Todavía la estamos esperando. Todavía estamos esperando. Los gringos trajeron sus empresarios, agricultores, trajeron todo hasta sus sindicatos y nos dejaron a nosotros la prostituta, el alcohol y las casas. Los cucaracheros. Evidentemente la burguesía panameña inmediatamente empezó a ser antigringa. Ojo que eso sucedió hasta el sol de hoy. Estamos hablando de los empresarios panameños. Tanto que después de la Segunda Guerra Mundial los gringos trataron de hacer una casa empresarial de ellos. No menciono nombres porque sus hijos ya ahora tienen otra dignidad patriótica, no como sus abuelos o papás que surgieron al calor de los militares gringos, ¿no? Y el ejemplo pero hasta el plebiscito se puede decir que la oligarquía criolla apoyó. No, pero el sector aquel. Bueno, eso fue. Entonces, no vamos para ir para otro lado, no estamos yendo para otro lado. No, entonces, no, pero es importante saber que nosotros buscamos la independencia como lo hacen todos los gringos, todo el mundo que busca su independencia por un problema de mejoría de su economía. Y que la nación generó un criterio homogéneo de que por ahí es que nosotros vamos a mejorar económicamente. Y eso no sucedió. Los gringos nos agarraron a nosotros de idiotas y nos mantuvieron así hasta el 9 de enero de 1964. Entonces, estamos hablando de que por 70 años hasta que llega Torrijos, aquí nadie sabía hablar inglés. ¿Cómo es posible si lo que mandan es la burguesía? Que no les interesaba que habláramos inglés. Había una actitud. Y los gringos no lo entienden. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ellos están creyendo que porque son riquitos, todos tienen que pensar gringo. Y aquí no sucede de eso. Es diferente a la burguesía en otros países. Ojo, que yo no sé si los nietos ahora de toda esa generación van a cambiar de actitud. Pero hasta el sol de hoy, todos esos empresarios le hacían carita a los gringos y cuando daban la vuelta, gringo desgraciado, está creyendo que qué. ¿Por qué? Porque el tipo viene a creer que puede humillarlo a uno y los tipos no tenían esa dignidad. Ese tema no lo entienden bien sectores políticos sindicales. No lo entienden. No les da la gana de entenderlo. Yo no sé si es por oportunismo o por dinámica cultural que les impide entenderlo, cómo aprovechar ese conjunto de relaciones. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, digamos, entonces aparece en el camino un Nele Canture que obliga a una situación que en el mundo no se había dado en aquel entonces, en donde se dignifica el sector indígena de este país y se genera una separación legal. Eso no se había dado en el mundo, se dio aquí. Y todavía al sol de hoy, los punas que tienen una relación de poder digna como nación, porque me guste o porque no, porque esté de acuerdo o no, tienen una realidad de nación, pero además tienen un entendimiento de nación panameña, que es el tema de lo que en el camino se ha ido conformando.
una nacionalidad de chinos, indios, judíos. Hay sectores que todavía no se han adaptado, pero se adaptan. Yo comento por ahí en uno de mis libros la historia que yo iba en el taxi cuando manejaba taxi, ¿no? Y se me subió un chino que llevaba una cantadera en el oído caliente. Caliente, una cantadera, taca, 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 caliente, el tipo nada más le faltaba brincar. Y Salomán. Y Salomán, entonces yo vengo y le pregunto, ¿y de dónde es usted? Y él me dice, no, yo soy panameño, no, yo sé de eso. ¿De qué provincia la pregunta? Ah, no, yo soy de Chitré. No es de Chitré. ¿No? Entonces estamos hablando de que la cultura, esa que se fue creando entre los negros, indios y españoles, ha ido creando una propiedad nacional de todos, en donde ya nosotros entendemos que el Nove Buglé o el baile de los cunas o el de los negros, el bundi, el bullerengue, el congo, ¿no? El pindín, el punto, la pollera, se convierten en una herencia de todos. Se ha conformado una realidad cultural de nación que la tenemos todos y existe, y que se hace patente el 9 de enero. Bien, esa relación que vino dando con la cuestión de la reglamentación de la comarca y la independencia de la nación cuna y su entronque a la vida nacional, y después con la participación de Blasque de Pedro. Ojo que quiero observar este detalle. Blasque de Pedro, yo estoy seguro que ese no fue un dirigente sindical que vino aquí al canal porque le gustó, no. En esa época la dirigencia sindical tenía tal nivel de firmeza militar que te mandaban, vaya a Panamá. Yo me atrevo casi a apostar que él, desde las dirigencias obreras en España y en Europa, lo mandaron para Panamá. Casi me atrevería a apostar, no puedo asegurar. Estamos hablando de un dirigente altamente formado que desde que llegó fue a actuar y nos fue ayudando. Yo escribo por ahí en la poesía de que no es que el tipo nos inventó, no, el tipo llegó a un terreno donde ya había madurez, que estaba esperando es la chispa, se convirtió en chispa. Y él fue chispa hasta la huelga inquilinaria, él fue participante de la huelga inquilinaria. Pero la huelga inquilinaria ya tenía que ver con los movimientos que se fueron gestando, y ya para entonces se había fundado los primeros movimientos obreros, que fue se me perdió la bandera que debía. Acuérdate que Blasque de Pedro, en esos tiempos, el movimiento sindical era anarquista. No, estamos de acuerdo, pero no importa, pero un movimiento sindical que no existía. No, pero no era sindical, sino era anarquista. Sí, pero es la primera fase. Sí, era la primera fase de todo el movimiento. Era un dirigente español que vino a Panamá y, como dice Moisés, que esto hay que explicarlo también, pues hablar de Blasque de Pedro no nos queda mucho en el aire. Pero fue un dirigente español, como dice Moisés, llegó aquí a Panamá en la época de la construcción del canal, como vinieron otros dirigentes de otras partes, que fueron los que comenzaron aquí la lucha sindical allá por el 1800 y pico, porque con la construcción del ferrocarril transísmico fue la primera. También vinieron dirigentes de todas partes. De todas partes. ¿No? Lo importante es que se va conformando una cultura nacional, que es la que ya tenemos. Ya existe una cultura nacional panameña, conformada por la migración y lo que ya existía aquí de los indígenas autóctonos. Ya existe. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que vamos. Entonces, entre 1920 y 30 surge la Federación Obrera, que es la que da pie a la huelga inquilinaria. Estamos hablando de la conformación de la nacionalidad. Todavía no lo entendemos, todavía no tenemos ese pensamiento de patria, pero ya está madurando, producto de la necesidad, producto de que estábamos esperando que los gringos trajeran de todo en la construcción, no para que nos lo regalaran. Y finalmente los tipos trajeron toda su gente para que se llegara a la plata y nos dejaron a nosotros en el aire, incluyendo a los empresarios. Entonces sigo. Lo único que lograron
insertarse en esa economía pueblo-cuna. No sé por qué, pero no existe ya un estudio al respecto que tiene que ver con la lástima en Europa por lo que hicieron. Más de 10 millones de indios asesinados. Y ahí empezó a obedecer. Pero sigo. Entonces, bien. Entonces ya viene la huelga inquilinaria. Estamos hablando de factores que fueron cuestionando el sentido popular. Óigame que el negocio de la patria ya no es del sector empresarial, que es una minoría. Depende de la clase trabajadora que todavía está en formación. Por eso es que la huelga inquilinaria tiene tanto sentido, porque además es orientada por el movimiento sindical acabandito de nacer, ¿no? el 59 después la Federación Obrera surge en el 20. Empieza en el 20. la huelga inquilinaria Fue en 1925. 1925. La Marcia Colón, que fue la que fue en el 59. Del hambre de Messi, eso tenía que anotarla. Estamos ubicados ya. Marcha. No, es que, acuérdame cuando llegué ahí que esa no la anoté. No. Entonces, después de eso, viene un asalto de la pequeña burguesía no obrera. Y surge de donde surge Arnulfo, ¿cómo se llama? Surge el movimiento Acción Comunal, que le quita la relevancia al movimiento obrero que era incipiente. El movimiento obrero que siguió desarrollándose y madurándose, seguía siendo incipiente porque después de la construcción del canal ya no había fábricas. Las fábricas que podían haber en 10 obreros. Estamos hablando de un país que no tenía ni medio millón de habitantes, con 600.000 habitantes. Acuérdense que nosotros llegamos a tener 1 millón de habitantes en 1960, el niño millón, ¿se acuerdan? Así que estamos hablando de un país a lo largo de todo el país que podía tener 600.000 habitantes. Entonces la clase obrera era extremadamente incipiente. Hasta mediados de los 70, casi finales de los 80, la clase obrera más poderosa que había aquí era la bananera. Es más, era el principal ingreso después del canal que había. No, era un ingreso mayor que el canal. Las bananeras le generaban al país más recursos que el canal. El solo daba $75.000 anuales. No. Bueno, en términos técnicos, contractuales, 1.200.000. 1.200.000, la bananera daban 40 millones. Así, de impuestos. Más la cantidad de trabajadores. El canal eran 4 gatos comparado con lo que había en la bananera. Entonces, en ese entonces nosotros teníamos una clase obrera incipiente. Ahora, ojo, que mantuvo su dignidad por cuanto nosotros se la debemos a ellos. No se quebraron en su pequeñez y en su insignificancia, actuaron con firmeza y siguieron actuando con firmeza a toda la distancia hasta heredarnos lo que somos hoy. A nivel de todas esas dirigencias sindicales, todos los dirigentes sindicales de las 10 o 11 centrales que existen, le debemos las gracias a ese grupo que no se quebró. A Marta Matamoros fueron hasta a Reagan a ofrecerle plata para que se quebrara y no le dio la gana. En ese entonces. Así mismo fue con todos. De un bando y de otro, de un sector obrero, más para allá o más para acá, no se quebraron. Entonces, bien, entonces aparece Acción Comunal que no deja de rescatar la actitud patriótica. La gran virtud de Acción Comunal y su resultado, el liderazgo de Arnulfo Arias, es que ellos representaban ya la nacionalidad panameña. Tu tío, mi papá, se mete con Arnulfo porque era la visión patriótica de nación. Así me lo comentó en su momento. Y él fue el promotor del arnulfismo panameñismo en Azuero. Fue el principal, él fue compadre de Arnulfo Arias. Era padrino de Sonia. Padrino de Sonia, no, yo conocí a Arnulfo Arias en la casa. Cuando él llegaba a Los Santos, el lugar de parada obligado era la casa de papá. Pero el tema no es ese. El tema es que Acción Comunal, para poder confrontar y recuperar su fuerza, la que tuvo y su poder que tuvo, fue porque representaba ya la nacionalidad panameña en ese momento.
y de Acción Comunal surge el liderazgo patriótico de Arnulfo Arias, evidentemente vinculado a lo que ya todos sabemos, el fascismo, porque el tipo estaba vinculado a los alemanes, etc. Pero en el fondo de los fondos era patriótico. Era completamente patriótico, era completamente antigringo. O no antigringo, sino anti la opresión que nos tenían y a la humillación en la que nos tenían y nos tuvieron toda la distancia hasta la firma del Tratado de Río Cuarto. Y lastimosamente a Arnulfo cada vez que le daban golpes se refugiaba en la zona. Pero yo tengo entendido, y hago paréntesis, que en la negociación del sí y el no de los tratados de la Estrella fue una negociación con Arnulfo para que se quedara callado y no llamara al mundo. Desde la Estrella era un vínculo de Torrijos con Arnulfo y que fue una negociación para que él no se fuera en el referéndum de los tratados en contra de él, no abiertamente, sino que se quedara callado. Simplemente cállate la boca. Y él se cayó la boca a toda distancia. También creo que tiene que ver con el café, que le dejaron vender café en Europa, que estaba a muy buen precio. Pero de todas maneras, él tenía sus principios, me imagino, nacionalistas, ¿no? Toda la distancia. Lo que sí es que para abajo todo eso se ha ido deformando. Pero ese es otro tema que no tiene que ver con el 9 de enero. Ese es para otra charla. Ese es para otra charla. Entonces, bien, en el camino a Acción Comunal aparece Arnulfo Arias. Según yo escribo por ahí, la única virtud de Arnulfo Arias es que todos nosotros entendamos que los gringos, el imperio norteamericano, en su avasallaje, quita y pone los presidentes abiertamente. Entonces Arnulfo Arias es el síntoma de autonomía que nosotros necesitamos para poder tener independencia y libertad. Ese es realmente lo que se ha convertido en Arnulfo Arias, porque para abajo, ¿qué hizo Arnulfo Arias? Pues si nunca gobernó. El voto de las mujeres, eso no es cierto, eso era una lucha que venía con Clara González y un pocotón de dirigentes, Marta Matamoros, etcétera, de dirigentes centro democrático popular. Ahora, una cosa que ya en el mundo se venía dando, en todas partes venía de arrastre, él simplemente hizo lo correcto, que nadie más lo hizo, ¿de acuerdo? Hay que darle el mérito, pero repito, que es el tema a la hora de las dirigencias, en los diferentes movimientos políticos. Cuando empiezan a gritar gente valiosa, yo no dudo que sean valiosas, que han hecho aportes, pero bueno, ¿cuál fue el resultado de ese aporte? Concreto, para yo poder levantar la bandera de dignidad de esa persona al margen de tantos que históricamente vinieron haciéndolo. Pues estamos hablando de luchas que no empezaron hoy, ni es de una persona. De los valores históricos se los tenemos que reconocer que tú le puedes tocar a la cuestión. Lo mismo pasa con el seguro. Yo pienso que el único valor real que el amigo pudo haber hecho fue el seguro social, porque ese sí le dio el inicio. Pero bueno, sigamos. Dejó dos cosas, dejó dos temas que hoy en día todavía se reconocen. Todavía se reconocen. El seguro social, porque él estudió en Alemania. Y Bismarck, que fue el inventor de la seguridad social, me imagino que acá. No, él lo vio funcionar. Exacto. Que además es parte del valor de lo que la historia alemana genera ya como el liderazgo político de ellos. Y él se crió allá, y además del médico que tenía que ver. Sí, estudió allá. Pero bueno, está el mérito del amigo. Yo no puedo no dudarlo, en fin, estaba vinculado a nosotros directamente. Entonces, pero estamos hablando, si ustedes se fijan, de una realidad generacional en donde todo el mundo y los diferentes liderazgos y grupos sociales fue aportando al desarrollo de esa nacionalidad que es bautizada el 9 de enero. Y si ustedes están viendo el detalle, se van a dar cuenta que todos esos teóricos panameños y escritores y sociólogos que están planteando por ahí que nos regalaron esto, que nos regalaron lo otro, que no podemos tener nacionalidad porque no ha habido muertos y heridos, están equivocados. Ha habido todo un proceso de sacrificios increíbles que fueron conformando lentamente la nacionalidad panameña. Con gloria. Por ahí yo escuché a alguien que por su prestigio, no quiero mencionar el nombre,
leí, decía abiertamente un poeta importante, un teórico nuestro, patriota, que nosotros teníamos problemas en los 30, escribió eso, que nosotros no teníamos historia de sacrificio y que las nacionalidades se crean. Y está equivocado, totalmente equivocado. Y por ahí escuché uno de por allá de Los Santos también que tiene un libro que primero lo publica en inglés. Yo no sé si está en panel. Entonces, no, ojo que era muy amigo de mi papá, el papá de él era muy amigo de su tío y de mi papá. No, así que, no, entonces el tipo escribe que a nosotros, el país que se creó Wall Street, eso no es cierto. Nosotros, igual que todos los países del mundo en su independencia y desarrollo, aprovechamos las contradicciones de intereses para los nuestros. Que después fuimos traicionados es otro tema. No, que nuestras expectativas fueron traicionadas, como fue el que nos incluyéramos en la Gran Colombia pacíficamente, porque el resto de los países, cuando se generó la Gran Colombia, no fue de buena voluntad, que los ejércitos de Bolívar estaban dando vueltas por todas partes de esos países. Era muy fácil, pero nosotros no, nosotros teníamos toda una selva de por medio. Nuestra independencia podía perfectamente seguir siendo independiente, pero en aquel entonces nuestros líderes en 1821 pensaron muy bien: si nosotros seguimos así chiquitos, cualquier imperio nos va a venir, nos va a tragar, y tenían toda la razón. Pero cuando nos fuimos a la Gran Colombia ya saben lo que pasó. Pero bueno, ese no es, vamos, avancemos. Entonces, pasada la época de acción comunal, nace del movimiento obrero en desarrollo, porque fue el movimiento obrero en desarrollo de sus líderes políticos que estaban naciendo del movimiento obrero aquel entonces, que fundan la FEP. La FEP no surge del movimiento político conservador o liberal de aquel entonces. Surge de la dirigencia obrera en evolución. No en el nivel que tenemos hoy. Y surge la Federación de Estudiantes de Panamá en la década del 40. Y que además confronta todos los fenómenos igualmente patrióticos de acción comunal, en donde se va haciendo un yunque, una generación, en donde para abajo todo el desarrollo de la mentalidad panameña empieza a empujar hacia la conformación de esa nacionalidad que tiene como bautizo el 9 de enero. Y si a eso le incluimos que la clase empresarial, que la burguesía de este país estaba totalmente desairada con la actitud irrespetuosa de los Estados Unidos de Norteamérica, entonces usted puede imaginarse que era como que había un proceso masivo del país. Es interesante esto, porque por ejemplo yo anoto que Ramón Cantera, que se le plantea que era anticomunista, pero era un anticomunista light. Todo lo que tenía que ver con los problemas del canal, el tipo miraba para otro lado. Y cuando metía preso a Chammarín o a César de León, eran 2 o 3 días y después lo sacaban, medio año lo sacaban. En el sur los mataban. Los mataban. Que te prohibían trabajar. No, en el sur te mataban. Nosotros ya hoy con internet conocemos todo eso. Entonces, Ramón Cantera era parte de esa realidad. Y para llegar rápido donde Ramón Cantera, para aterrizar el 9 de enero, que ya estamos cerquita. Entonces la Federación Sindical, la Federación de Estudiantes de Panamá, creada en la década del 90, tiene su glorioso efecto, que además es contraproducente a la acción comunal y demuestra que es un grupo político, militante, patriótico distinto a acción comunal y al anarquismo en los rechazos de los tratados Philo-Jaime de 1947, que si ustedes pueden averiguar, fueron estas gloriosas donde el pueblo panameño salió masivamente. Tengo entendido que rodearon la asamblea
y amedrentaron a todos los diputados que aprobaba el decreto, el tratado Filojay, lo iban a guindar así directamente, y los diputados los rechazaron muertos del miedo de las miles de personas que estaban ahí rodeándola, y nadie se movió de ahí, de las miles y miles de personas que estaban ahí, hasta que no lo rechazaron. Inmediatamente después vino nuevamente Arnulfo Arias como presidente, y como siempre lo destituyen, y aparece José Antonio Ramón Cantera como presidente. Allá donde tu abuelo fue, donde tu tío fue Ramón Cantera, buscado para que le hiciera campaña. Todo el mundo dice nuevamente que dictadura, todo lo que tú quieras, pero él fue y recogió a nivel nacional a todos los dirigentes para buscar los votos, o para generar una imagen política de entendimiento. Y luego, ¿Ese tratado Filojay era para sacar a los gringos de la zona? No, el Filojay era porque los gringos querían que les perpetuaran las bases militares que tenían en la zona del canal, y que además se las ampliara y se las perpetuara en Boca del Toro, en otras que tenía Pocotón. Para la Segunda Guerra Mundial los gringos pusieron bases en Chiriquí, en todas partes. ¿Qué será para entonces no? El Filojay las patentaba y daba otros privilegios. Ok, correcto. Entonces los tipos tuvieron que se puede rechazar eso para afuera. Entonces el tratado Ramón Eisenhower, ocurre algo firmado en 1955, que fue un mérito de Ramón Cantera, pone a los gringos en su tiquieza. El sector conservador gringo para nada estuvo de acuerdo con Ramón, de la misma manera en que tampoco estuvieron de acuerdo con Torrijos. Ramón logra, primero, de una policía de tolete y pito, que era lo que teníamos derecho, a una policía que pudiera estar armada. Eso no fue, eso fue un mérito de Ramón. Y cuando yo pregunté por ahí, incluso hasta esa información la han escondido. Antes del tratado Ramón Eisenhower, la policía era pito y tolete. Entonces evidentemente los gringos, además le quita de 400 y pico mil dólares al año que nos pagaban a 1.200.000, que nos siguieron pagando 1.200.000 ojos por varias décadas hasta la firma del Tratado de Torrijos Carter. Es decir, humillante. Las bananeras entregaban 40 millones de dólares, las bananeras, en impuestos. Y el canal 1 millón. ¿Ahora cuánto dan? No, en los últimos 10 años son como 20.000 millones de dólares que más. Lo estaba robando hace tiempo. Pero bien, daba una brusquita. veamos lo que logró Ramón. Y Ramón logra todos los acuerdos que posteriores desencadenan el 9 de enero. Porque a los gringos no les dio la gana de cumplir nada de eso. Y por eso los gringos mandan o permiten el asesinato de Ramón por despecho. Y vuelve y traba lo de la burguesía de este país. Ramón, escribiendo el poema, casualmente, que yo nunca creí que iba a escribir un poema del 9 de enero. Y investigando, me doy cuenta que José Antonio Ramón Cantera, el segundo apellido de él era Chiari, primo hermano de Roberto Chiari. Entonces nosotros empezamos a entender por qué, al margen de los intereses de clase, y al margen, no dudo mucho que la presión social y todo lo que se dio fue un desencadenante increíble, pero también se dio el hecho que ellos internamente entendían que fueron los gringos los que lo asesinaron. De la misma manera en que la familia y la gente cerquita a Torrijos, como yo, sabemos que los gringos fueron los que asesinaron a Torrijos, y que es la propaganda gringa imperial la que está haciendo que nosotros entendamos que no es así. Creamos que no es así. Creamos que no es así. Porque hay dos temas que se me están quedando en el tablero. Moisés, ese tema de Ramón lo estaban dando por televisión estos días. Sí, pero tratan de... Lo mataron en el hipódromo. No, sí, y que la mafia, la vaina, no, a su manera. no tiene nada que ver con mafia. Nada, Porque lo que cuentan la historia la cuentan a su manera. Yo quiero aclarar dos cosas que se me quedaron en el tapete.
Primero, cómo nosotros derrotamos al imperio español, de dónde salió tanto ingenio. Acuérdense de las reglas que puse. Nada se logra si tú no le aprendiste todo a la clase conservadora. Y nosotros éramos oficiales y soldados del ejército imperial más importante de la humanidad. Los tercios españoles derrotaron en toda Europa al que fuera. Pero todos nosotros éramos héroes, éramos oficiales de esa época. Simón Bolívar y todos nuestros héroes. Dos, hay una referencia histórica que se llama Arminio, que fue un bárbaro que educaron los españoles, los romanos. Estamos hablando de 2000 años atrás. Y cuando el bárbaro, siendo general romano, educado por los romanos, llegó a Alemania, el tipo se fue por fuera, pero con todos los conocimientos aprendidos de Roma. Es decir que, no, pero es que tú no quieres ser gringo, no. Y yo voy a decir algo interesante ahorita. Antes de la firma de los tratados de Torrijos Cárdenas, ya yo sabía lo que voy a decir ahora, pero jamás lo dije a nadie, ni a mis hermanos. El nivel político, cultural, analítico que todos nosotros tenemos, esa calidad, yo la he comparado, es increíblemente evolucionada. La he comparado con otros países. Y yo me pregunto por qué, pero es que yo sé por qué. Porque nosotros crecimos al lado del imperio más importante de la humanidad. El hecho de que nosotros de niños estuvieran jugando y de repente ¡ay! Un yerto. ¿No? Todavía hasta hace un par de años que iba a Veracruz, me sentaba en un ranchito donde pasaban los F-15 y esos aviones de combate. Entonces tú creces. Uno atrás de otro ahí. Entonces tú creces vinculado a la sabiduría de lo más evolucionado que la humanidad tiene, porque no podemos negarlo. Ahora, ¿yo por qué me lo callé? Porque nosotros le queremos quitar el canal. Yo no le voy a dar herramientas a ellos para debilitar nuestra estructura interna. Pero después que el canal pasó a nombre nuestro, ya yo lo he escrito incluso. Y ahora tenemos que pelear para que ese canal, la realidad, venga a nosotros. No, sí, pero ya es otro tema. Ya ahora no es que nosotros vamos a dejar que nosotros... Yo voy apuntando los temas. Entonces, pero que ese que está hablando Añano en estos momentos tiene que ver con la maduración del movimiento sindical, porque ya hoy no es las capas medias ni la burguesía como en los 800 que determinaran las transformaciones. Cuando digo la burguesía es que estamos hablando de Simón Bolívar, era el heredero de la fortuna más grande que había en Sudamérica. No estamos hablando de los reales. Entonces ya esa clase que es la que definía las transformaciones en cada etapa, ahora son ustedes. Y depende del desarrollo de ustedes, de su maduración. Y de sus hijos y de los que van a seguir, que es lo que de la militancia que podamos tener. No, y es lo que yo le decía a Niano, y de cómo nosotros entendemos cómo darle trascendencia a esta central, y maduración, y calidad, porque nosotros no vamos a vivir toda la vida. ¿Te das cuenta? ¿Y quiénes son los que van a dar los discursos mañana? ¿Y cómo engatusamos? Que vuelvo y traba el ejemplo de Blasque de Pedro. Yo estoy casi seguro que el anarquismo desde España, desde Europa, lo mandan. Y el tipo, porque eso sucedía en ese entonces. La Internacional Socialista, hoy, que tiene que ver con el PSOE y todo eso, en aquel entonces, que era revolucionario en términos increíblemente realmente era revolucionario. Lo que pasa es que ellos en el camino se han ido deformando bastante. Pero no importa, en aquel entonces mandaba a la dirigencia obrera, usted va y se me mete allá. Y el tipo iba militantemente y se metía allá, pedía trabajo de barrendero. Y empezaba de barrendero y empezaba el trabajo. Eso nosotros ya no lo estamos haciendo tanto. Pero todavía en este país, antes de los 70, eso ocurrió. Y eso ocurrió entre las dirigencias sindicales. Y usted vaya para allá, para la bananera y métase ahí. Y la gente iba y se metía. El nivel de formación sindical y política era tal que la gente lo hacía, pero bueno, nos toca redimir esos detalles. Bien, sigo. Entonces aparece el asesinato de José Antonio Ramón Caldera y ya vemos las cosas. Cómo aporta, repito, no es el único factor, como me dijeron por internet. No, pero es que lo demás no entienden. No, es que yo no estoy diciendo que es el único.
Estoy hablando que es un factor que ayudó a esa decisión. Miren cómo nosotros hemos ido construyendo una historia de la nación panameña que desemboca en el 9 de enero. Ese es el tema que yo considero que es extremadamente importante, porque el problema del 9 de enero, de la visión de los conservadores, es de que, bueno, los estudiantes fueron, vinieron, esto, lo otro, en una circunstancia superficial, porque el tema, que es el segundo punto que dejé, lo voy a agregar aquí, las batallas más feroces que hay es en el pensamiento. Las estructuras de inteligencia nacional e internacional aquí en nuestro país actúan unas 27 o 28 centrales de inteligencia por la importancia que tienen, ¿no? Y una vez un dirigente de donde yo me formé a nivel estudiantil me dijo, ¿y por qué no es de la inteligencia del Vaticano? Y yo me sorprendí que el Vaticano tiene que tenerla. ¿No? Tiene su sector. Tiene que tenerlo. Entonces, aquí actúan 27 o 28 centrales. Yo me imagino que en Surinam actúan, dije, 3, 2, pero aquí en Panamá 27 o 28. Aquí a lo mejor hay como 1 o 2. Así es, y en el otro, y en el otro, y en el otro. Así funciona. Si ustedes averiguan, la CIA, que no tiene por ley injerencia dentro de Estados Unidos, o no la tiene, no puede, entonces eso quiere decir que es para tener injerencia afuera, y entonces tiene un presupuesto de 90.000 millones de dólares. Y tengo entendido que en la época de la Fuerza de Defensa y lo demás hablaban de que tenían unos 80 o 100.000 agentes en el mundo. ¿Para qué? ¿Para enseñarnos a rezar? ¿O para fortalecer sus intereses? Les digo, no hay enero. Entonces aparece la insurrección de Veragua, la comuna de Veragua en 1952, defendiendo la normal, en donde cierran la provincia, la calle por 15 días o un mes, es la comuna de París en Panamá, en donde la policía es desmantelada y se establece una milicia popular, una dirección popular, un corregimiento popular. Es una cosa increíblemente interesante que fortalece el movimiento popular. Gonzalillo, pariente de Pedro Miguel, era golfista y participó en la insurrección de Colón, que no le he mencionado aquí porque en realidad les soy franco, no conozco mucho cómo fue eso, pero hubo una insurrección en Colón en aquel entonces. Como golfista, porque que Arnulfo Arias demostró no solo ser patriota, sino tener las agallas para lo que sea. Las traía de Alemania, las criterios, ¿no? Y además estamos hablando de una época que había que tener agallas para lo que sea. Entonces nosotros somos herederos de una generación de grandes dirigentes que nos permiten esto. En los 50, hace rato eso estuviera lleno de policía y nos estuvieran sacando de aquí para la policía. Hace rato. Todo esto son oportunidades que nuestros dirigentes pasados, a sangre y fuego, en sudor y hambre, han conseguido para nosotros. Entonces, digamos, la dirigencia de la FEP en su evolución participó en la insurrección en la comuna de Veragua. Después participó en Cerro Tute, era la dirigencia que tuvo en Cerro Tute también. Después participó en la gesta de la siembra de banderas, independientemente que ya estaba Arellano Leno, otros sectores, pero de alto nivel político, no importa si eran conservadores o liberales en ese entonces. Había una evolución política de todos los sectores, amigos y enemigos, alta de cara a la nacionalidad panameña. Y por último, el Pacto de la Cresta, en donde he asesinado, entre otros, José Manuel Araújo. Y en el Pacto de la Cresta ocurre algo interesante. El movimiento democrático, apoyado por el movimiento obrero en general de todos los sectores, que se jugaba en la Federación de Estudiantes de Panamá, doblega al Estado panameño y lo obliga a firmar salarios, horas de trabajo. Horas de trabajo. Lo obliga a firmar que los jefes de área, de provincia, no fueran
reyes gamonales eternos que se pudieran cambiar, que ponían a Juan Perico los palotes de jefe de la policía en Los Santos, y eso era eterno, en donde él era el gamonal, el jerarca permanente hasta que se muriera. Entonces se logró ese fenómeno. Es decir, el movimiento estudiantil, apoyado por el incipiente y evolutivo proceso de desarrollo del movimiento sindical, obliga al Estado a negociar prebendas positivas del desarrollo del país. Tengo que reconocer que antes de eso ya Omar Torrijos Herrera había sido envenenado por la Federación de Estudiantes y sus criterios patrióticos y revolucionarios. Tengo entendido que el primo que era concejal por ahí, que tenía algún nivel medio, el hermano, que era concejal aquí, cuando lo manda para la academia, él dice que había que mandarlo para allá porque si no aquí se iba a volver un revolucionario guerrillero. Digo alguna cosa más dura que esa, pero no, a Torrijos, a Omar Torrijos. Entonces, ya Omar Torrijos era amigo de calle de Gerardo González, era hermano, amigo de calle de Chamarín, ya era un tirapiedra de la FED desde aquel entonces. Cuando él se va para la academia, ya iba envenenado por la Federación de Estudiantes y su pensamiento patriótico y revolucionario, que supo esconderlo toda la distancia hasta cuando fue el jefe máximo. Por eso él dice con mucha certeza que en política se navega con bandera de pendejo. Y la gente por ahí me ha criticado, no, pero tuvo en la masacre tal, el tipo fue tan hábil que mandaba el mensaje y se iba de vacaciones. Para que sepa. Pero los días fue el hombre que contuvo las tropas aquí en la 5 de mayo, 9 de enero. Entonces, Ahora no se atrevió a atacar a nadie. no, es que ahí pasó otra cosa, que fue el visto abajo con el asesinato de Remón. Es que el asesinato de Remón, al interno de la policía, no fue. Olvídate que los tipos quedaron engañados y que no, que vino un sicario y lo mató porque por su bonita cara. Todo el mundo entendió en las estructuras del poder cómo fue el detalle, incluyendo la policía, y eso le generó también, porque Remón tenía un liderazgo real. Y eso, y además del parentesco que estoy hablando, entonces genera un fenómeno de contradicciones con los gringos, que afloran el 9 de enero y afloran después. Entonces después de eso, del Cerro Tuti y todo lo demás que hablé, para ir acelerando y caer rápido al 9 de enero, para aterrizar ya de una vez, aparece la huelga en la bananera, gloriosa. Fue una vaina de gloria en donde no hay duda, Daniano, ya tú habías nacido. La última fue en el 60. ¿Y tú naciste? En el 52 tenía 8 años. No, pero es suficiente como haber vivido esa vaina. Porque el 9 de enero, yo tengo la experiencia en Macaraca, porque la gente dice, no, pero es que no, en el poema no aparece Veragua, pero es que lo que pasa es que eso es una cuestión nacional. Si yo me pongo a escribir todo lo que todo el mundo hizo en el país, no acabo el poema. ¿No? Entonces, en Veragua... Una cuestión nacional. Fue una cuestión nacional. Entonces salto de una vez el 9 de enero. En Macaraca mi mamá andaba acelerada porque no sabía dónde estaba mi tío y estaba preocupada porque él, lo más seguro es que iba rumbo para Panamá. Eso fue, el pueblo, hubo una convulsión. Estoy hablando en Macaraca, en el fin del mundo, donde acababan de, yo creo que ni carretera había, no, acaban de construir la carretera, creo. Acabábamos de salir de los caballos a la rueda. Entonces, yo recuerdo como si fuera ayer, yo nací en el 58, 56 años, y lo tengo patente, la desesperación de mi mamá. ¿Ah? No, pero 4, 5, 6 años, no, pero tú tenías ya 11 años, pendejo. Tenía 8 años, tenía 12 años. No. Entonces, eso fue una convulsión nacional, pero fue una convulsión nacional porque la dirigencia de la pequeña burguesía patriótica, no panameñista, junto con la dirigencia, incipiente dirigencia obrera, habían logrado construir un poderoso movimiento estudiantil.
en donde estaban participando los maestros masivamente y el silencio cómplice de la burguesía. La burguesía miraba por otro lado. Repito, hasta los 70 nadie hablaba inglés aquí en este país. ¿Cómo es posible eso cuando tenemos los gringos ahí? Y la burguesía no le daba la gana, repito, delante de los gringos, y todavía hoy, yo no sé los nietos que ya están heredando, todavía hoy, ¿cómo no, Mr. Yankee? Y cuando dan la vuelta, pendejo, ¿tú qué crees que soy? ¿No? Y escondieron y permitieron al pueblo panameño junto con ellos construir la nacionalidad panameña, que se bautiza el 9 de enero de 1964, donde los genes de la nación son transformados en una patria digna, dispuesta a lo que sea para luchar en función de una herencia histórica de valor y gallardía e inteligencia. Entonces, el 9 de enero, ya todos sabemos, los estudiantes, producto de tratados y acuerdos que están por ahí claritos, que los escuchamos acá ratito, ¿no? Producto de acuerdos que hubo con Remón y después con Char y después otros, que había que poner la bandera. Porque el tema es de dignidad, ni siquiera la gente estaba peleando plata. Un problema de dignidad. Eso no quiere decir que el valor fundamental que yo puse como denominador común, los intereses económicos, no estuvieran determinando el conflicto, pero ya nosotros estábamos convencidos que si nosotros no salíamos a defender nuestros intereses, nadie lo iba a hacer por nosotros. Y el movimiento obrero digno de aquella entonces, junto con las capas medias revolucionarias de aquel entonces, lograron formar a una juventud a nivel nacional y a un país en donde la dignidad estaba entonces ya por encima del dinero. Ya no nos interesaba la plata. Era un problema de honor, de patria, de nación. El 9 de enero son transformados definitivamente los genes de este istmo y se convierte por primera vez en la nación panameña. Entonces, los pelados, producto de acuerdo, van a hacer patente su cuestión, dirigido por la Federación de Estudiantes. No es que fueron ni que porque son, no, hay una conducción histórica, hay un liderazgo, hay una orientación. Nos tratan de meterlo a los ojos de que es que los pelados fueron como locos. No. Todos eran estructurados orgánicamente en un nivel incluso superior a lo que tenemos hoy. Lo que pasa es que nosotros nos invadieron para reventar todos estos movimientos orgánicos. Gracias a Dios, el movimiento sindical no lo han podido destruir. Lo intentaron y no pudieron. Lo demás sí lo desbarataron todo. Y el movimiento sindical es el que hasta ahora, a nivel nacional, independientemente a sus errores ideológicos de algunos sectores, es el que está dándole dignidad a esta nación. Ustedes. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y es posible que es primera vez que lo escuchen. Y yo lo he escrito por ahí. El movimiento sindical se ha convertido en la gloria ya de este país, como efectivamente son los llamados a construir los procesos evolutivos que decía Aniano, que son los que tenemos que ir a pelear, como esos recursos, como decía Torrijos, se reparten al país y no a 4 gatos. Pero ese es otro tema. Entonces, el 9 de enero entonces, y si se fijan estoy concluyendo porque no es un detalle de dónde estuvo Pipo Sánchez, dónde estaba el otro, dónde estaba Arellano Leno, porque todos participaron de bando y bando, con la única diferencia que Arellano Leno, que etcétera, y esos otros representaban un sector político patriótico altamente evolucionado, pero muy pegado al sector empresarial, y el resto de los dirigentes estaban completamente dirigidos al fenómeno, dirigido por el movimiento obrero y del sector de la pequeña burguesía revolucionaria. Yo escucho anécdotas de dirigentes de aquel entonces, en donde en aquel entonces era así: vaya a la bananera con esta orden. Y la plata para eso no había. Tú agarrabas la orden, ibas a pedir limosna, ¿no?
y te ibas a cumplir la orden. Y se cumplía. Además, ibas con el riesgo de que te iban a matar. Entre comillas, porque repito que estamos en un proceso de confrontación sindical, pero con algún silencio cómplice del sector empresarial. Había que no es fácil, es posible que ni siquiera me esté expresando correctamente cómo puede ser, porque sí había la represión, todo lo demás, pero el tema aquí siempre pasa lo mismo, y la gente compara, no, pero mira que mataron a Rodolfo Aguilar Delgado, no, que mataron a Araúz, pero mira lo que se logró. Pregúntame si en el sur tú podías lograr algo, no importa cuántos se murieron. Entonces es un problema de ponderar comparativamente los fenómenos, no es porque me da la gana. Y toda la gente que te viene con esos discursos en donde no hay comparación son los sectores que están en la lucha, ya que empecé pero no la terminé, en la lucha esa de distorsionar el pensamiento y la estructura analítica, que como dije antes, y no voy a entrar en ese detalle, es el área de conflicto más feroz que hay. La lucha más feroz es en el entendimiento de todos ustedes, en la estructura de cómo pensar, qué pasó, cómo es la historia. Por eso es que lo que pasa es que son amigos míos, pero no me queda otra. Por eso es que los otros, voy a decirlo, por eso es que los otros, no me lo callo porque esto va a ser... A ver, una segunda parte. Entonces miren, el 9 de enero, para concluir, el 9 de enero entonces, dignifica, ya dije, unifica los genes de la nación a un criterio de patria que evidentemente tiene como resultado entonces, como producto de ese impacto nacional, lo sucedido el 11 de octubre de 1968, que es para otra charla. Que yo lo único que yo voy a... Además, una de las importancias del 9 de enero es que un presidente burgués rompe relaciones con los Estados Unidos. Que además, no solo es la presión popular, sino que además patenta esos resultados, todo el análisis que yo he venido haciendo a lo largo de esta charla. Eso no es casual. Eso no es porque el tipo se acostó en la noche y soñó. No, existe todo un proceso que tiene que ver con lo que aquí acabamos de exponer a lo largo de este tiempo, de esta charla. Fue el mismo día, horas después de los acontecimientos. Bien. Itza. Muchas gracias. Un aplauso. Porque después van a decir ustedes, no, que sea el va a hablar mío, porque es el primo. Excelente, licenciado. ¿De verdad? Un placer, sí, cómo no. Porque yo antes hablaba mejor que como escribía y últimamente escribo mejor que como hablo. De aquí estamos motivados, de aquí para la calle. Nacionalismo, dignidad y todas esas cosas. La importancia de nosotros asistir a lo de... Exactamente, y la importancia de esto, sobre todo nosotros los compañeros, prácticos generales, lo que está aquí en Unifran. Mi opinión es que el sentido del porqué de estas actividades es elevar nuestra cultura, porque esto es parte de cultura, de nuestra propia identidad, de dónde venimos y dónde ese sentido que tenemos de ser así, que de reclamar y esas cosas. Eso no se forma así de allá para allá. Todo eso tiene unos antecedentes. Así que le damos las gracias al licenciado por esta exposición. Hay muchos nombres que nosotros hemos oído. Domingo Espinar, Marta Matamoros, pero toda esa gente ya son parte de nuestra historia, o sea, parte de lo que nosotros hoy como movimiento sindical somos. Esto es lo que nos ha querido dar a entender el licenciado, a hacernos esta retrospectiva desde los inicios de este movimiento hasta el día de hoy, 9 de enero, se desató, o lo que somos el día de hoy. Le damos las gracias a ustedes también por su participación. Este periodo estamos tratando de la organización de motivarlos a otro tipo de actividades diferentes que igual son importantes a nosotros como seres integrales, aparte de la parte laboral,
también cultural, y también vamos a tratar de hacer otro tipo de actividad donde le podemos compartir los compañeros y las compañeras en otros ámbitos, de manera de ir rompiendo paradigmas, sociabilizando y dándole importancia a lo que es realmente importante. Así que muchas gracias a todos ustedes, compañeras y compañeros. Aquí está el licenciado pidiendo La despedida. No, pero además es un paréntesis muy importante porque además Aniano le tiene mucho cariño a este dirigente. Luis Anderson, dándole continuidad a esto. Cuando tú ves que Luis Anderson se convirtió en un acicate increíble de importancia en el desarrollo de las luchas de liberación nacional y que concluyeron con los tratados de Ricaurte. Luis Anderson fue un tornillo increíblemente eficiente. ¿Por qué? Porque fue un dirigente que nació y era el dirigente de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y se fue en contra de todo eso, y eso no es normal. Pero cuando vamos a ver, Luis Anderson participó en la gesta del 58 donde fue asesinado Araúz. Estaba allá cuando el movimiento estudiantil, apoyado por el movimiento obrero, doblega al Estado panameño y lo obliga a negociar. Y no dudo que estuvo en cada evento del 9 de enero. Y ahí están los resultados, siendo dirigente sindical del local 911. Con una mentalidad distinta. Patriótica. Y estoy seguro que todavía la inteligencia de los Estados Unidos no entiende cómo pudieron perder el control de eso. Ahora, evidentemente, hablando con Aniano, me doy cuenta que no es solo Anderson, ahí había toda una pléyade, pero cuando tú buscas esa pléyade, tú te vas a dar cuenta que tuvieron en todos esos eventos históricos. Listo. Así que muchas gracias, compañeros. Es muy interesante para otro evento más. Así que muchas gracias. Poema número 7. 9 de enero, un antes y un después. Mientras unos, como indigentes, suplicaban dinero de cada reforma al tratado que ningún panameño firmó, el pueblo reclamaba justicia, respeto, soberanía. Encrucijadas, encaradas, el pasado en su funeral, heredándole sus dones al futuro en medio de conflictos. La minoría limosnera sin vergüenza y la mayoría exigiendo patria. Entre tira y jala, el pueblo fue construyendo la nueva nación. El 9 de enero sepulta las intenciones de anular la patria, convirtiéndola en un bazar. Nuestros estudiantes, músculo de las capas medias revolucionarias, pasan a instalar nuestra bandera al otro lado de la quinta frontera, exigiendo respeto y soberanía al imperio usurpador. La insignia patria destrozada, la dignidad nuevamente avergonzada, desborda las pasiones. La fe desamarra los resortes comprimidos de un pueblo estallando, convoca, empuja, orienta hacia la liberación nacional. Ultimado por las balas coloniales, Ascanio Arosemena fue el primer caído, junto a varios heridos, acrecentando la furia de las aspiraciones negadas, los sueños truncados, la permanente humillación. Como incendio de potrero en verano, la noticia corre de una frontera a la otra. El pueblo enardecido vibra y marcha desde todos los rincones para defender la patria herida, sometida, la patria ultrajada. 21 asesinados y más de 500 heridos fue el saldo de Goliat desvergonzado, sin que jamás arribara David. Celestino Villarreta, sargento mártir, bañando a nuestra guardia con honor. Indignadas multitudes marchaban por las avenidas en la ciudad de Panamá y Colón, buscando empresas rubias para borrarlas. Mientras tanto, en el Puente de las Américas eran contenidos los interioranos que acudían con el pecho ardiendo. La policía encuartelada, impidiendo su apoyo al pueblo apasionado. Y la decisión presidencial al estercolero las relaciones con usa la violencia. País pequeño con espíritu de gigante,
Su grito exasperado y de combate resonó hasta el cielo y su eco vibró en todos los rincones del mundo. Este rugido de dignidad transformó los genes de la nación, uniéndola. Cuánta gloria desnudando lágrimas de emoción. Nuestro esperado héroe llegaría 4 años después de la gesta heroica, con una onda cargada de sabiduría, desde la tierra de Urracá, el cacique insurrecto, desde la tierra de la Dalit de la Independencia, 2 arminios de la misma cuna, José y Omar. Este poema es parte del poemario Encrucijada, desde los pantanos a Puente del Mundo, el cual participara en el concurso León a Soto del 2021. Además, es el segundo libro de la trilogía del Bicentenario. Recomiendo que lo busquen, está a la venta en la librería cultural panameña. O llamando directo a Ventalibros, que se consigue y se puede entregar todos los trabajos del autor Moisés Pinzón Martínez por correo o por entrega de puerta a puerta.